Alcas, médico asistente de servicio de otorrinolaringología del Hospital Rebagliati. No sé si alguno, el delegado tendrá la lista. ¿No? El señor Manuel aquí lo trae. Veremos que todos han venido. No sé si algunos en sus servicios, en los que han estado rotando, han llegado a ver procedimiento de nasofibroscopía. ¿Han llegado a ver laringe? ¿Alguno en algún servicio? ¿No? Vamos a ver entonces algunas patologías y algunas fotos, imágenes de laringe. A ver, empezando. En lo que es patología de laringe, primero debemos recordar que la laringe es un órgano fonador. Está compuesto no solamente de músculos, está compuesto de cartílagos también. Tenemos 3 cartílagos impares y 3 cartílagos pares. De los cartílagos impares, el epiglotis, tiroides, ¿no? Y nos falta un cartílago. ¿Alguien se acuerda cuál cartílago más? Cricoides. Son 3 cartílagos, siempre vienen preguntas de examen, entonces les aconsejo que sea por lo menos recuerden estos cartílagos. Y los cartílagos pares son los cartílagos aritenoides, los uniformes y los corniculados. Son 3. ¿Ya? Ahora, hay diferencias en lo que es la laringe del adulto y la laringe del niño. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque en el adulto vemos, por ejemplo, aquí, que la forma de la laringe es como un cilindro, ¿no? Es como un cilindro, donde la parte más estrecha son las cuerdas vocales. Muy diferente a cómo se ve la laringe en un niño. En el niño, la forma de la laringe es como un embudo, donde la parte más estrecha no van a ser las cuerdas vocales, sino la parte inferior, que es la subglotis, a nivel de la cricoides. Esto va a hacer que en los niños un problema, ¿no? Una laringotraqueitis, rápidamente el niño va a tener disnea, a diferencia de un adulto que puede tener más disfonía que disnea. Hay otro reparo también que es importante considerar, que es cómo está conformada la laringe. Por lo general, la laringe es un epitelio pseudoestratificado, casi en su totalidad, en la parte de las cuerdas vocales, pero alrededor es un epitelio respiratorio. Entonces, hay una peculiaridad aquí en la parte de las cuerdas vocales, y es que se conforma, como bien mencioné, un epitelio. Por debajo de ese epitelio hay una lámina propia, tanto superficial, intermedia y profunda. El epitelio, junto con la capa superficial de esta lámina propia, forma lo que es la cubierta. La capa intermedia y profunda de la lámina propia forma el ligamento bucal, que es una zona de transición. Y por debajo de este epitelio, de esta lámina propia, tenemos un músculo, que en el caso de las cuerdas vocales, ¿no? Es el músculo tiroaritenoideo. Ahora, ¿por qué es importante y por qué les recalco esto dentro de todo lo que podríamos hablar de histología? Solamente les voy a comentar esto. Porque las cuerdas vocales son, como ven ahí en la parte inferior, tienen músculo. Y como cualquier músculo, el músculo se puede agotar. Entonces, es frecuente que pacientes que hablan mucho, utilizan mucho su voz, cantantes, profesores, personas que trabajan en call center, este músculo tenga un sobreabuso. El músculo se tiende a agotar. Es como, imagínense que quisieran correr una maratón todos los días. El músculo se termina agotando. Y este músculo necesita un reposo. Entonces, esto es importante que lo señalen a sus pacientes, porque el músculo, que es el tiroaritenoideo, necesita una etapa de reposo. Adicionalmente, tenemos este epitelio, y como tal pueden tener patologías de epitelio y el ligamento vocal, que tienen que también estar preservados. Dentro de las patologías de laringe, lo que es más frecuente son las patologías infecciosas. Y de las patologías infecciosas, lo más frecuente es la laringitis aguda. No sé si en algún momento alguno de ustedes habrá tenido una laringitis aguda, lo más probable es que sí. Es una causa muy frecuente, la mayoría, gracias a Dios, son virales. De estas patologías virales, la mayoría se ven unas 2 semanas aproximadamente. ¿Cómo es el curso clínico de una laringitis aguda? Un paciente que estaba con una gripe, con una faringitis aguda, empieza a presentar disfonía.
Esta disfonía puede ir acompañada, ¿no?, de una odinofagia, de disfagia, puede haber tos seca, irritativa, puede haber disnea o estridor si ya está por debajo de las cuerdas vocales a nivel de la subglotis. ¿Cómo se ve en una endoscopía laringea? Estas son las cuerdas vocales. Esta es la parte anterior, esta es la parte posterior. Por aquí está la entrada hacia el esófago. Estas cuerdas vocales se van a ver rojas, toda la laringe se ve roja, irritada, congestiva, puede haber un poquito de secreción, ¿no?, pero es lo que se visualiza normalmente. El tratamiento en estos casos, la mayoría es viral, solo el tratamiento sintomático. Si hay la sospecha de que se agrega un proceso bacteriano, se agregará pues antibiótico acorde. Un medicamento que es bastante utilizado para disminuir las molestias de disfonía son los corticoides, ¿no?, y ayudan bastante bien. Una laringitis aguda, como vemos aquí, es infecciosa. En este caso es una laringitis pues difusa, pero hay ciertas laringitis agudas que pueden ser un poquito más localizadas. Si en este caso la laringe, la parte de la laringe que está comprometida solamente es la parte superior de la laringe por encima de las cuerdas vocales, se conoce como supraglotis. A nivel de las cuerdas vocales se conoce como glotis, y debajo de las cuerdas vocales, hasta el nivel del cricoides, se conoce como subglotis. Entonces, cuando está alterado, está inflamado la parte superior de la laringe, la supraglotis, se conoce como supraglotitis. Esto es bastante frecuente en los niños, 2 a 7 años, en aquellos niños que por lo general no están vacunados. El germen en este caso es el Haemophilus influenzae tipo B. Los síntomas, pues como una infección, fiebre alta, súbita. En estos casos, como mencioné, la vía respiratoria de los niños es como un embudo. Entonces, patologías de laringe que pueden inflamarse en la parte superior, donde supuestamente está más ancho, van a causar rápidamente disnea, pueden causar estridor y adicionalmente pueden causar disfonía o odinofagia. El niño, ¿cómo se va a encontrar? El niño se va a encontrar por lo general en posición en trípode, con la cabeza hacia adelante, los brazos hacia adelante, tratando de olfatear, ¿no? En estos casos puede haber boca abierta, con cialorrea. Esta es una emergencia. La supraglotitis en los niños es una emergencia y no, si hay la sospecha y ven a un niño en esa posición, como las manos hacia adelante, la cabeza hacia adelante también, y mencionan que hay una fiebre súbita, inicio reciente, lo primero es asegurar la vía aérea, porque estos niños pueden hacer un paro respiratorio. Nos vemos aquí bien inflamada el epiglotis, y a diferencia de una supraglotitis en un adulto, esa es la patología de un adulto. Un poquito inflamada la epiglotis, sí, pero en un niño esa vía respiratoria que es pequeña va a disminuir mucho más el calibre. Y se ve toda la epiglotis bastante inflamada. Es un problema bastante serio. El niño se encuentra en esta posición, ¿no?, hacia adelante, con la boca abierta, ¿no? Hay obviamente mucha presión de los padres por esta patología, ¿no? Otra patología es la laringotraqueitis, la laringotraqueobronquitis o llamado CRU, ¿no? Esto probablemente lo vean mucho más en pediatría, pero esta es la principal causa de estridor en los niños. El CRU, ¿no?, el verdadero CRU, es producido por el virus de la parainfluenza tipo A o B. También puede ser producido por otros virus como el sincicial respiratorio o los virus. A diferencia de la supraglotitis, que son entre 2 a 7 años, el CRU por lo general se produce en niños mucho más pequeños, 6 meses a 3 años de edad. Igual, una infección respiratoria previa, puede haber fiebre, tos perruna, estridor inspiratorio y disfonía. El agente causal es un virus, en este caso no requiere tratamiento antibiótico, salvo que ustedes sospechen de que haya alguna descompensación o que no mejore con tratamientos de sostén. En este caso, humidificación, oxígeno, pueden colocar adrenalina nebulizada también junto con esteroides sistémicos. Cuando hay sospecha de que este CRU es una laringotraqueobronquitis, va a tener una complicación o ya ha llegado hacia las vías respiratorias inferiores a nivel de tráquea, por lo general sospechamos que hay alguna complicación bacteriana, ¿no? En este caso puede transformarse en un simple CRU, que es algo viral, en una traquitis bacteriana.
que es una complicación, usualmente por Staphylococcus aureus, ¿no? Y es el grupo que no mejora con tratamiento nebulizante. Una laringitis crónica, cuando ya pasó el mes de sintomatología, más de un mes con disfonía, más de un mes con molestias a nivel laringio, puede transformarse en una laringitis crónica. Hay laringitis crónica de causas infecciosas. Aquí en nuestro país, tuberculosis es una causa válida y siempre hay que considerarlo viendo los antecedentes previos. Que se va a ver una irregularidad como se ve aquí. Las cuerdas vocales no se ven lisas, sino se ven medias irregulares, como si fueran granulomas. Y una cándida también, una laringitis crónica por candidiasis, en este caso se ven como placas blanquecinas similar a lo que se puede ver en la boca, ¿no? En el caso de cándida es bastante dolorosa, bastante dolorosa, y pues siempre hay que chequear que no hayan causas de inmunosupresión asociadas, ¿no? VIH, corticoides a la cabeza. Otra patología crónica es el reflujo faringolaringio. El reflujo faringolaringio pues es bastante común, bastante diagnosticado también. Estos pacientes con reflujo faringolaringio típicamente se van a quejar de disfonía, carraspera, una sensación así, tos seca. Puede haber también espasmos de las cuerdas vocales, ¿no? El paciente que está durmiendo o está acostado en su cama, no durmiendo, está acostado en su cama, o puede estar en alguna situación durante el día y siente que se le cierra la glotis por un momento. Dura poco, se desespera un poquito, pero dura poco y pasa. Y esto puede ir aumentando en intensidad y en frecuencia durante los días, durante las semanas. Lo que muchos de estos pacientes refieren y tienen siempre que interrogar, que es bastante frecuente el reflujo faringolaringio, es de que tienen malos estilos de hábito y de vida. Son pacientes que tienden a comer bastante en las noches, su chifa, su arroz con pollo a la brasa, comidas muy pesadas en la noche, que apenas comen y se van a dormir a la media hora, ¿no? Que tienen malos hábitos durante el día también, mucho café, muchas gaseosas, o que han estado comiendo mucha comida rápida en la calle, ¿no? Que antes no hacían eso, ¿no? Pacientes que pueden fumar, pueden tomar alcohol también, ¿no? Y en esos casos el tratamiento es inicialmente con inhibidores de bomba de protones y la dieta. De nada sirve ayudarles con medicamentos si la dieta no va a variar. Cuando hay sospecha de que hay síntomas laringofaringios, la indicación en este caso sería hacer una endoscopía cuando ya pasen los 15 días y se puede observar en las cuerdas vocales y en la parte de atrás, en la región del litenoides, es esta parte posterior, se ve bastante rojo, bastante congestivo. En algunos pacientes se puede observar esta lesión que es como un tumorcito en la parte posterior de las cuerdas vocales, que es un granuloma en la cuerda vocal. Cuando vemos este granuloma y todo enrojecido en la parte posterior y con los síntomas que les he mencionado, prácticamente el diagnóstico está cantado de un granuloma y de un reflujo faringolaringio. ¿Alguna pregunta en relación a la parte infecciosa? Pasemos a la parte de tumores benignos de laringe. De tumores benignos, como de cualquier parte del cuerpo, es bastante amplio, ¿no? Es bastante difícil de poder acordarse de todos los tumores, ¿no? Yo trato de dividirlo dependiendo de la capa histológica porque es más fácil acordarse de dónde viene cada tumoración. Como mencionaba, las cuerdas vocales tienen un epitelio, tienen una lámina propia, ¿no? Y tienen la parte muscular. Hay una clasificación, no neoplásicos y neoplásicos, sólido, quístico, pero a mí me gusta utilizar esto, porque nos dice exactamente de dónde viene la tumoración benigna. En patología de cuerda vocal, laringe,
tenemos lesiones epiteliales, vamos de afuera hacia adentro, lesiones epiteliales, y aquí tenemos dos, la papilomatosis laringea recurrente, papiloma, y las leucoplasias. La parte membranosa, la lámina propia más inferior, nódulos, pólipos, quistes, masas, fibrosas, etc. Y misceláneas, que es una combinación, corditis, polipoidea, edema de Reinke, granulomas y otras lesiones asociadas. La papilomatosis laringea, de los tumores benignos que tenemos en laringe, es lo más común que tenemos. En Estados Unidos, 4.3 de incidencia en 100.000 niños y 1.8 cada 100.000 adultos. Como ocurre similar en lo que es papiloma en cervix, por ejemplo, los más agresivos, el 16 y el 18, los menos agresivos, el 6 y el 11, que son benignos. Una salvedad aquí en laringe. En laringe lo más frecuente es justamente el 6 y el 11, que son de una estirpe más benigna, podríamos decir, pero tienden a ser bastante recurrentes. ¿No? El 11 es mucho más agresivo. Tiene hasta un 10%, poco menos, en algunos casos, de riesgo de malignidad. Si bien es una patología benigna, puede llegar a transformarse en un carcinoma escamoso. ¿Qué se va a visualizar? En las cuerdas vocales, una tumoración irregular, ¿verdad? En cualquier parte de las cuerdas, ¿no? Anterior, posterior, puede localizarse en alrededor, en las bandas ventriculares, en epiglotis, en aritenoides. Usualmente empieza en las cuerdas vocales. El paciente se va a quejar más de disfonía, puede quejarse de alguna sensación de cuerpo extraño, inicialmente más de disfonía, que es por lo que generalmente acuden los pacientes. Ahora, bueno, en relación a la vía de transmisión, pues la mayoría sabemos que es vertical, ¿no? Puede ser transmisión sexual en adultos. ¿Hay cura de la papilomatosis laringea? Pues al momento no hay, no existe cura. Es bastante recidivante, sobre todo en los niños, cuando empiezan por transmisión vertical, puede tener 5, 6, 7, 8 cirugías en un año durante toda su vida. Pacientes que llegan a la edad adulta con 40 cirugías, 50 cirugías por el papilomatosis laringea. En los adultos no es tanta la recurrencia, no se vuelve tan extenso, pero sí tiene mayor posibilidad de transformación maligna. La otra patología también de epitelio es la leucoplasia, ¿no? Y la leucoplasia es la hipertrofia de las células, una hipertrofia epitelial. Vamos a ver así una zona blanquecina, como una placa blanca. Una placa blanquecina en toda la cuerda vocal. La fisiopatología de esto es bastante desconocida, dicen que es viral, puede ser por irritación, pacientes fumadores también pueden tener leucoplasias, ¿no? Puede ser única, múltiple. Y esta también tiene riesgo de malignización, hasta menos del 10%, ¿no? Por lo cual, si bien es una lesión en teoría benigna, hay que observarla, hay que monitorizarla, y si no disminuye con tratamiento médico, hay que tomarle una biopsia y asegurarnos de que no sea cáncer, porque podría confundirse con una neoplasia. Por debajo del epitelio tenemos la parte de la lámina propia. Ahí tenemos los nódulos vocales, los quistes, etc. Los nódulos vocales también es una causa bastante frecuente de consulta por disfonía, tanto en los niños como en los adultos. ¿Qué son los nódulos vocales? Podríamos decir que los nódulos son como unos callos que se forman por abuso vocal. Cuando uno escribe mucho, se forman unos callos en los dedos. Ya, de igual forma, cuando uno habla mucho y habla mal, se forman también unos callos en las cuerdas vocales. Por lo cual esos callos, estos nódulos, son simétricos y se forman en la parte anterior. ¿Por qué en la parte anterior? Porque las cuerdas vocales, a la hora que fonan, las cuerdas vocales fonan justamente en los 2/3 anteriores de las cuerdas vocales. Por eso los nódulos y los quistes y toda patología, los pólipos, que son producto de un abuso vocal, se forman en la parte anterior. Más es frecuente en las mujeres, dicen porque hablamos un poquito más, y en los niños porque dicen que gritan también un poquito más. ¿Qué otro antecedente es importante en los pacientes con nódulos? Paciente que en general habla mucho, ¿no?
vendedores, como les decía, trabajadores de call center, pues médicos también, ¿no? Un poco más, profesores, ¿no? Cantantes, etc. Cualquier persona que hable mucho y que tenga una voz rasante son susceptibles a nódulos vocales. ¿Cuáles son los síntomas? Pues disfonía, ¿no? Justamente están las dos tres anteriores de la cuerda vocal. Lo principal va a ser disfonía, puede ser que tenga un poquito de dolor, que está abusando de los músculos accesorios del cuello, está forzando un poquito más la voz, podría también tener un poco de dolor. ¿Cómo se hace el diagnóstico de los nódulos? Mirando, como casi toda la patología de laringe, salvo laringitis aguda, que el diagnóstico es clínico, pero pasan los 15 días de disfonía, pues hay que mirar y ver qué cosa está pasando. ¿Cuál es el tratamiento de los nódulos de cuerdas vocales? Como la forma en que se inician estos nódulos es por un abuso vocal, el tratamiento es evitar el abuso vocal y enseñar las técnicas correctas para poder hablar, para poder proyectar la voz, no solamente gritar. El tratamiento es foniátrico, es terapia de voz, inicialmente, ¿no? Darle sesiones, a veces pacientes, profesores sobre todo que llegan, que han estado todo el día en clases, hablando todo el día y después se van en la tarde a dictar clases particulares y el fin de semana se van a un karaoke, todo el día están usando su voz. Entonces, más que todo terapia. Si es que no mejoran con terapia de voz, ahí recién habría que empezar el tratamiento quirúrgico, ¿no? Para poder descartar otras causas como quiste, que a veces no remiten solo con tratamiento foniátrico. Los quistes son un poco más profundos en la membrana, en la lámina propia que los nódulos, ¿no? Y se ve así, bueno, se ve como un nódulo parecido, por lo general son unilaterales, pero a la hora que uno hace la incisión en sala de operaciones, se ve así, por dentro, es un quistecito. Igual, lo mismo, va a haber pacientes que vienen por disfonía, ¿no? En este caso, el tratamiento sí es quirúrgico. Los pólipos, los famosos pólipos de cuerda vocal, es otra patología que se forma por el abuso vocal. Por lo general son unilaterales, pueden ser sésiles, pueden ser pedunculados y también se forman por el abuso vocal. Algunos pacientes pueden formarse quizás después de le intentaron robar, le gritaron de una manera súbita, se produce una pequeña hemorragia en algún vasito que está ahí y se forma un pólipo, en este caso un pólipo hemorrágico, bien puntual. En estos casos sí se puede hacer tratamiento médico, ¿no? Tratamiento foniátrico, pero generalmente son quirúrgicos. Muy pocas veces disminuye con tratamiento foniátrico en el caso de pólipo. Otras son las lesiones reactivas, ¿no? Tenemos un quiste en un lado y al otro lado se forma como una reacción, ¿no? A este quiste, ¿no? Como un callito, ¿no? Al otro lado, ¿no? Por lo general es más que todo tratar la lesión primaria, ¿no? El quiste en un lado o el pólipo en el lado que esté. Y el otro lado a veces no es necesario hacer ninguna cirugía, nada, solo tratamiento foniátrico. Hay veces en las que las cuerdas vocales se edematizan demasiado, se hinchan demasiado. Y eso es lo que se conoce como un edema de Reinke, ¿no? Se forma como es una degeneración polipoidea, ¿no? De las cuerdas vocales. Y se forma así. Aquí se ve un poco mejor. Eso es una cosa leve, ¿no? Está un poco hinchado. Acá se va hinchando un poquito más y las cuerdas vocales aquí ya están bastante más hinchadas. El edema de Reinke está producido por una irritación crónica. Puede ser abuso vocal, pero en la mayoría de los casos el edema de Reinke se produce en pacientes fumadores. El 97% de los pacientes con edema de Reinke son fumadores. La mayoría son mujeres. En estos casos también el síntoma inicial es disfonía. Puede haber también carraspera, puede haber un poco de tos, pero el síntoma principal, por lo mismo que es la cuerda vocal, lo que está afectado es disfonía. El tratamiento inicialmente que deja de fumar, foniatría. Si no mejora, tratamiento quirúrgico. El granuloma de la cuerda vocal, que es lo que mencioné que había en la parte posterior, ¿no? Usualmente está en reflujo faringolaríngeo. Se produce generalmente en hombres. Si no fuera por reflujo, que
fuera una causa, puede ser por algún trauma de cuerda vocal, como pueden ser pacientes posintubados por cirugías, ¿no? En estos casos, el manejo es tratamiento, ¿no?, de cuál es la causa irritante. Si es reflujo, tratamiento antirreflujo, ¿no? Hay veces en las que uno está con tratamiento antirreflujo y no hay mejoría, pese a que ha hecho los cambios de dieta, pese a que ha dado tratamiento con inhibidor de bomba de protones. En esos casos sí, pues habría que considerar que puede ser una neoplasia, ¿no? Que no es que el granuloma se transforme en cáncer, ¿no?, por si acaso. Es que inicialmente fue un cáncer que parecía un granuloma, ¿no? Y hay que diferenciar, porque hay una de las preguntas que siempre les hacen en los exámenes es cuáles son las patologías, ¿no?, que tienen riesgo de malignización. Entonces, pueden decir papiloma, pueden ser leucoplasia, granuloma no. Y otro de las tumoraciones son las tumoraciones saculares, ¿no? Los laringoceles, ¿no?, que son los más frecuentes en los niños de las patologías saculares. Son congénitos, lo que hacen es, algunas veces se puede producir, cuando no es congénito, por incremento en la presión transglótica, como en las personas que tocan trompeta, por ejemplo. En algunos casos habría que descartar que no hay un carcinoma oculto también dentro, ¿no? El laringocele se ve así, una bolita, como un quiste supergrande. Si está lleno de líquido, de aire, perdón, es un laringocele. Si está lleno de moco, hablamos de un quiste sacular. Y si hay pus dentro del quiste, hablamos de un laringopiocele. Tratamiento quirúrgico. Esto más que todo es en niños. En adultos que llega a este estado bien poco y pasan gastritis. Y hay otras neoplasias que no son epiteliales. Recuerden que la laringe no solamente hablamos de epitelio, incluso hablamos de otros tipos de tejido. Tenemos patologías como la amiloidosis laringea, así como hay amiloidosis sistémica, puede ser primario, secundario por generar patología renal, etc. Podemos encontrar también a nivel laringeo patologías vasculares, ¿no?, como hemangiomas. Usualmente pues va asociado en niños a lesiones cutáneas, cercanas. Rhabdomiomas también podemos encontrar. Son bastante raras, pero hay que considerarlas siempre en el diagnóstico diferencial de cualquier tumoración. Podemos encontrar linfomas también. Como hay cartílago, también podemos encontrar condromas. Y toda su variante neoplásica del útero. La parte de cáncer de laringe, sí, si están ahí, si quieren dormir, presten atención porque esto sí es bastante importante. El cáncer de laringe, si bien aquí no tenemos estadísticas nacionales, es un cáncer que en teoría cuando se diagnostica en etapas iniciales puede ser prevenible y no llegar a laringectomía, que usualmente es lo que se hace cuando ya está en estadios intermedios. Un tercio de estos pacientes fallecen. Mayormente se da en varones, sexta a séptima década de la vida, nivel socioeconómico bajo, según lo que mencionan las estadísticas, y de todos los tipos de cáncer de laringe, el más frecuente es el epitelio de las cuerdas vocales, que es el epitelio escamoso, ¿no? Por eso el 85 al 95% es por carcinoma de células escamosas. En relación a esto, ¿cuáles son los factores de riesgo asociados? Hay varios, pero los principales que tienen que acordarse son dos. Uno, tabaco y alcohol juntos, y otro es el antecedente que haya tenido un cáncer anterior, ¿no? Un cáncer de células escamosas en cualquier parte de cabeza y cuello, no necesariamente de laringe. Esos son los dos principales antecedentes que siempre tienen que preguntar y que dan mayor riesgo de que el paciente tenga un cáncer de laringe actual. Otros factores asociados, que tenga reflujo faringolaringeo, que tenga exposición a otras toxinas como pueden ser asbestos, solventes, madera, etcétera, cemento, etcétera. Otro, y es lo que les había mencionado también,
presencia del virus de papiloma humano. ¿No? ¿Por qué? Porque se ha visto que hasta un 36% de los pacientes con cáncer de laringe tienen este virus. Susceptibilidad genética en algunos pacientes con este diagnóstico, con xeroderma pigmentosa, y la dieta, ¿no? Bueno, como todos los tipos de cáncer, ¿no? Una dieta con poca fruta, poco antioxidante, mucha carne, grasa, ¿no? Como en todos los cánceres, es igual. Entonces aquí recuerden, porque esta es importante, tabaco y alcohol y el antecedente de cáncer escamoso en alguna parte de cabeza y cuello. Para que el efecto del tabaco se vaya, tienen que pasar por lo menos 10 años de que el paciente no fume. A veces pacientes vienen, no, pero hace ya 2 años dejé de fumar. Igual, sigue todavía con el efecto del tabaco. Todavía tiene riesgo de que tenga una patología, ya sea no solamente cáncer de laringe, hablamos de cáncer de pulmón, de lengua, etc. Ahora, en la clínica, ¿qué vamos a ver? Entonces, como mencionaba, la laringe tiene 3 partes: supraglotis, glotis y subglotis. Entonces, dependiendo en dónde aparezca la lesión, nos va a dar síntomas iniciales. Felizmente, de los cánceres de laringe, lo más frecuente es que aparezca a nivel de glotis. ¿Por qué digo felizmente? Porque la principal molestia que va a tener es disfonía. Entonces la mayoría acude, empiezan a hablar un poco raro, empiezan a hablar mal, acuden al médico. Si aparece la tumoración primero a nivel de supraglotis, a nivel de epiglotis, a nivel de bandas ventriculares, por encima de las cuerdas vocales, la principal molestia va a ser disfagia. Y si por el contrario aparece a nivel de subglotis, por debajo de las cuerdas vocales, la principal molestia va a ser problemas respiratorios y no tanto disfunción. De estos, la glotis, cuando hay un cáncer de laringe a nivel de glotis, tarda mucho más en hacer metástasis, ya sea ganglios o otra parte del cuerpo. ¿Por qué? Porque no hay una red, no hay un drenaje bastante marcado a nivel de la glotis, a diferencia del supraglotis, que sí, rápidamente, con un pequeño cáncer, una pequeña neoplasia, te puede hacer metástasis. ¿Y cuáles son las principales metástasis? Hacia pulmón, hígado y sistema esquelético, también hace metástasis. Y cuando ya encontramos metástasis hacia alguna parte de piel, tiene bastante un mal pronóstico. El examen físico, si uno con el bajalengua